Fullmetal Alchemist es una de las historias de manga y anime más importantes de la industria. Escrita y dibujada por Hiromu Arakawa, tuvo su primera adaptación al anime el año 2003 y luego el año 2009, en una versión que adaptaba mucho más fielmente al manga de lo que lo hizo su primera versión. Esta serie destaca por bastantes cosas, principalmente por la profundidad de sus temas, por el complicado entramado narrativo que contiene y por excelentes personajes muy bien desarrollados, especialmente los femeninos, que destacan por tener una suerte de realismo, ¿no es cierto? O una versión un tanto más real de la mujer en medio de un mundo más bien masculino. Son muchísimas las cosas que pudiéramos hablar de Fullmetal Alchemist y yo misma he visto un montón de ensayos y análisis de la serie al respecto que van de distintos temas. Pero en este video quiero compartirte una reflexión que yo he hecho desde un tema muy particular, pero que siento que a muchas personas se les pasa por alto o simplemente lo ignoran por completo, que es la alquimia. Y te puede parecer un poco evidente u obvio porque está en el título de la historia misma, pero hay algo que muchas personas no saben o quizás simplemente prefieren ignorarlo, y es que Fullmetal Alchemist es una serie profundamente espiritual. Y cuando digo espiritual, quiero que te saques inmediatamente la noción de lo religioso, porque espiritual no es igual que religioso. Eso seguramente lo vas a escuchar o ya lo has escuchado en muchas partes y ciertamente es la noción que voy a utilizar en este video. La alquimia, que sin duda es la palabra antigua que se utilizaba para referirse a la química en tiempos antiguos, también fue en su momento muy utilizada para entender el mundo espiritual. Y fue el lenguaje por excelencia que utilizó el hermetismo. Esta suerte de práctica, religión o filosofía que entendía justamente la práctica de la energía y las leyes del universo, de acuerdo a textos escritos por Hermes el Trismegisto, que por justamente de él viene el nombre del hermetismo, ¿no? Entonces la alquimia es el lenguaje o fue el lenguaje del hermetismo. Y lo creas o no, el hermetismo y este lenguaje basado o inspirado en la alquimia está presente en muchos textos espirituales. Particularmente los vemos en los textos de hoy en día que conocemos como autoayuda, que no todos son iguales. Todos estos libros que van, por ejemplo, de la manifestación, de conseguir lo que quieres, del poder de tu mente, etcétera, van de eso, solo que lamentablemente quienes escriben sobre estos temas siempre olvidan hacer una introducción que permita entender de eso. Y por supuesto también hay que admitir que los prejuicios y los malos entendidos que existen hoy en día con respecto a todos estos temas también dificultan la comprensión. Por lo tanto, me gustaría decirte desde ya que estos temas van a estar muy presentes en este video. Por lo tanto, ese va a ser nuestro foco y si te quedas, que te lo agradecería con todo el corazón, me gustaría que tuvieras una mente abierta para poder recibir este tipo de información. Uno de los mensajes más importantes de la alquimia es cómo podemos entender la vida y sus leyes para poder llevar una vida mejor y de alguna manera conseguir la vida que queremos. Esto cuando leemos, por ejemplo, autoayuda o estos libros de manifestaciones, se entiende como una suerte de capricho. Ay, qué flojera más grande pedir, manifestar, o es irreal o no lo creemos. Y lo cierto es que este proceso es precisamente eso, un proceso que va de crecer espiritualmente, de tal manera que no dependas de las cosas materiales y puedas obtener la vida que quieres desde una conciencia superior. Este es un tema mucho más grande, mucho más amplio que no voy a abordar acá. Quizás alguna vez tenga el espacio para poder hablar de estos temas, pero de momento me gustaría referirme a algo muy específico y es la figura del alquimista. El alquimista, por supuesto, es nuestro gran protagonista y más que protagonista es la gran figura de Fullmetal Alchemist, porque no solo nuestro protagonista, Edward Elric y Alphonse Elric, su hermano menor, son los protagonistas de esta historia, sino que además los alquimistas son todos los personajes que aparecen en esta historia, o la gran mayoría de ellos. Seres capaces de utilizar cierta magia, que es la alquimia en este caso, para realizar, digamos, las típicas cosas mágicas que vemos en las series de shonen o los ¿cómo se llaman estas series?
Bueno, los shonen y estas series enfocadas en acción, en aventura, en magias, en poderes, etcétera, que en esta serie se explican gracias a la alquimia. Si ustedes recuerdan, Fullmetal Alchemist se basa en un principio fundamental, que es la equivalencia de intercambio. Es decir, que para lograr una cosa tienes que dar otra a cambio. Y de hecho, el gran pecado que cometen los protagonistas y otros personajes de la serie, que es la transmutación humana, es decir, el superar la muerte o revivir a un muerto, que es lo único que no se puede hacer, que ni siquiera la alquimia permite hacer, falla precisamente porque no hay nada equivalente a una vida humana. Y es precisamente de ahí de donde parten nuestros protagonistas. Ellos perdieron sus cuerpos porque quisieron revivir a un muerto y creyeron que poniendo un corte, una gota de sangre bastaba y sobraba, y no era así. Por lo tanto, la alquimia se los quería cobrar a ellos, ¿no? Con sus carnes, con sus propios cuerpos. Y es precisamente eso lo que marca el punto de viaje de esta aventura en particular. Sin embargo, yo quisiera romper un poco esta visión de la alquimia como el mero argumento para hacer poderes especiales o para hacer magia, y también ciertamente como esta suerte de conocimiento estrictamente científico. Para los que vieron Fullmetal, sobre todo en el primer episodio, Edward Elric parece cualquier cosa menos un personaje que encarne o abandere esto de la espiritualidad. De hecho, él es bastante práctico y bastante científico. Él tiene una visión de que el ser humano está compuesto por todos los elementos bioquímicos que nos componen: agua, oxígeno, las moléculas, etc. Literalmente hay una escena de Edward diciendo eso en el primer episodio de la primera versión animada. Te invito a verlo si es que no lo has visto, si es que a lo mejor se te olvidó. Y todo esto puede hacernos pensar que Fullmetal Alchemist va de ciencia o cosas científicas o de química en el sentido más literal como lo entendemos hoy en día. Pero no es así. Y tanto el manga como el anime, las dos versiones del anime, nos van a hablar de eso. Solo que lo hacen de una manera muy sutil, como lo hacen todos los textos de misterios, incluyendo estos elementos del hermetismo. En el video de hoy en particular quiero hablarte de dos personajes que me parecen sumamente interesantes, que son Hohenheim y Dante. Y sí, me estoy basando en el primer anime, no en Brotherhood, porque creo que Dante es un muy buen personaje para ejemplificar algo que me interesa en particular, y es la figura del falso maestro, en este caso del falso alquimista. Mientras que Hohenheim, por otra parte, es, a mi parecer, lo más cercano a lo que podríamos entender como un verdadero maestro de la alquimia. Vamos a partir hablando entonces de la figura del alquimista. ¿Qué es el alquimista? Yo partí hablando de eso hace un rato atrás, perdón, y he hablado del alquimista como esta figura, ¿no es cierto?, que hace esta magia, que es capaz de controlar la materia. Pero también he hablado que todo esto de la alquimia tiene que ver con el mundo espiritual, con la manifestación, con el mundo del hermetismo. Y creo que no hay mejor figura para hablar o representar al alquimista que la figura de el mago. Y tú me dirás, ¿pero qué estás haciendo mostrándome cartas de tarot aquí? Es que tiene todo que ver con eso. El tarot también es un oráculo que tiene mucho que ver con estos procesos. Por eso lo traigo aquí a colación, y creo que el mago es la figura que todos debemos conocer a la hora de entender lo que es un alquimista. El tarot es importante porque el tarot refleja, sobre todo los arcanos mayores, el viaje del héroe. Yo ya he hablado del viaje del héroe aquí, hablé en el primer video de este canal con Shaman King, he hablado de él, me parece, en otros videos de literatura, porque como sabrás seguramente, el viaje del héroe es un proceso que fue rescatado por Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras, y que desde que salió ese libro fue utilizado mucho por la teoría literaria y se usa mucho en talleres, en escrituras. Es un referente de hoy en día de todo lo que es o todo lo que se refiere a escribir, ¿no es cierto? Y todos los shonens, como mencioné en el video de Shaman King, tienen mucho esto del viaje del héroe, y sin duda Fullmetal Alchemist también. Lo interesante de todo esto es que en el tarot, desde el loco, que representa al alma en su estado más puro, ¿no es cierto? Aquí lo tenemos.
El loco, si se fijan, está incluso en un fondo amarillo que representa la iluminación. El loco representa el alma pura, el alma que todavía no toca tierra, que todavía no cae al mundo. Está mirando al cielo y está a punto de caerse porque justamente no conoce el mundo, solo tiene sus ilusiones, aquello con lo que sueña, y solo mira hacia arriba, pero no sabe que está a punto de caer. Y cuando caiga, ¿no es cierto?, empieza su recorrido con el arcano 1, que es el arcano del mago. Y el mago tiene que pasar por todo este proceso, ¿no es cierto?, hasta llegar a el último paso, que es el mundo, que es el arcano número 21, donde finalmente el círculo se cierra, ¿sí? Quiero que miremos un poco detenidamente la figura del mago. Yo de todas maneras quiero poner al ladito una figura, una foto, una imagen más grande para que la puedas ver bien. El mago, si te fijas, tiene un traje blanco que representa la pureza y su conexión con la fuente. Tiene una capa roja que representa su poder. Tiene el fondo dorado, ¿no es cierto?, porque representa su conexión también con lo divino y con su capacidad de crear cosas en la vida. Tiene una mano, ¿no es cierto?, hacia arriba, que apunta hacia arriba, y otra que apunta hacia abajo. ¿Por qué? Porque eso simboliza, y esto va a ser importante después, la unión de lo divino que viene ahí arriba, ¿no es cierto?, y lo de abajo. Es decir, lo que tengo aquí arriba, lo que tengo en el mundo de la imaginación, de la potencialidad, de la energía, de la mente, se va a concretar en la vida material. Eso es lo que simboliza eso. Y si ustedes se fijan, tiene una mesita donde tiene los 4 palos. ¿Qué son los 4 palos? Tenemos los arcanos mayores, que son este proceso, este viaje del héroe, y luego vienen las otras cartas que se dividen en 4 palos, que son los bastos, las espadas, las copas y los pentáculos u oros. Y estos elementos representan nada menos que los 4 elementos, los famosos 4 elementos que vamos a ver en muchas filosofías, prácticas espirituales, lo vemos en la astrología también, ¿no es cierto? Los signos del zodiaco están divididos en 3 signos de cada uno de estos elementos, ¿no? Y aquí tenemos que el basto es el elemento de fuego que simboliza la acción, ¿no es cierto? Pero también la intuición y el impulso. Tenemos las copas que simbolizan el agua, el elemento del agua que representa las emociones, pero también el mundo interno y la intuición. Tenemos la espada que representa el elemento de aire, es la mente, es el intelecto, es el diálogo también, es lo que viene de aquí de la mente, es el conocimiento también, el aprendizaje. Y finalmente los oros o pentáculos que simbolizan el elemento de la tierra, que es todo lo concreto, es la material, es lo material, lo sensorial, representa el dinero ciertamente en el tarot también, ¿no es cierto? Entonces hay todo un viaje que va desde esta intuición que parte en el fuego y se concretiza en la tierra. El mago tiene todos estos elementos en su tabla porque simboliza que tiene todo en su poder, tiene todo lo necesario, todas las raíces o las bases básicas, valga la redundancia, para conseguir lo que quiera conseguir, ¿sí? Y tiene a su alrededor como flores, hojas, todo eso representa la abundancia en el tarot. Cada vez que vemos la figura del mago en un tarot nos habla de una persona que tiene mucha capacidad para conseguir las cosas que quiere, pero también simboliza por sí sola la capacidad del ser humano de ser este mago. Este mago es el alquimista, es aquel que va a conseguir todo aquello que quiere, pero para hacerlo, para realmente alcanzar ese nivel, y esto tiene mucho que ver con las manifestaciones, las famosas manifestaciones que nadie quiere y que muy pocos entienden, hay que vivir un proceso, una suerte de despertar. Y este despertar yo te lo quiero enseñar a través de el despertar de Kundalini, que es la activación de los 7 chakras. Los chakras son los puntos principales del cuerpo humano de energía. Hay otros puntos, pero los 7 chakras son los principales, y a través de ellos, esta es una forma de entenderlo, por supuesto hay muchas otras, se va a activar el Kundalini y se crea este despertar de conciencia que te puede llevar justamente a ser este mago que puede ser capaz de dominar la materia. Y para eso quiero hablarte acerca de justamente este despertar de conciencia.
Aquí al lado te voy a poner una imagen de los 7 chakras que van desde el inferior, ¿no es cierto?, que parte abajo en la zona de los genitales, hasta el que está en la coronilla. Y quiero hablarte muy brevemente, lo más breve que pueda, acerca de cada uno de ellos para que esto se pueda entender mejor. El primer chakra, que es el chakra raíz, tiene que ver con la materia, ¿sí? Es la tierra, es lo concreto. Y tiene mucho que ver con temas de miedo y de la seguridad en la vida misma. El segundo chakra, que es el sacro, que está en los genitales, tiene mucho que ver con la creatividad. Se puede entender o relacionar mucho en el tarot con la carta de la emperatriz y tiene que ver con justamente esa cosa venusiana que tiene la emperatriz en el tarot, que tiene el signo de Tauro y Venus en la astrología, por ejemplo. Es la conexión con los otros, es el placer, está en los genitales, pero también tiene que ver con la capacidad creativa, que no nos olvidemos que a través del sexo también se genera la creación de la vida humana. Luego viene el chakra del plexo solar, que está justo en el centro del estómago, a la altura del ombligo, que es una energía un tanto más masculina, como se puede llamar en todo este lenguaje esotérico espiritual, que tiene que ver con la fuerza de voluntad y la capacidad para lograr lo que queremos. Luego viene el chakra del corazón, que está a la altura del corazón. Luego viene el chakra de la garganta, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la expresión verbal de la verdad. Luego viene el famoso chakra Anja o tercer ojo, ese que todo el mundo quiere despertar con meditaciones o solfegios, etcétera, que tiene que ver con la intuición. Ahí ya vemos un poquito más allá de lo concreto. Y luego viene el chakra de la corona o coronilla, que representa nuestra conexión con la fuente. Estos 7 chakras se pueden dividir en 2 grupos. Abajo, los 3 primeros, raíz, sacro y plexo solar, son la energía que vamos a llamar masculina o yang, que es la energía de la polaridad de lo material o de lo mental. Tiene mucho que ver con las cosas concretas de la tierra. Y arriba, garganta, tercer ojo y coronilla son los chakras femeninos o yin, la energía de el grupo de la energía espiritual, que tiene más que ver con esta energía más asociada a cosas más esotéricas, más espirituales, etc. Si nosotros tratamos de entender esto en la vida real, podemos encontrar personas muy polarizadas en el mundo de acuerdo a estos 2 tipos de energías. Por ejemplo, las personas que están polarizadas en la energía de lo yang o lo masculino son personas hipermentales, muy concretas, personas a las que les cuesta conectar con el mundo emocional o con lo espiritual, y que en su peor versión o en su caída son personas hipermaterialistas, pueden carecer de empatía y en el peor de los casos pueden caer en cosas como la psicopatía. Son personas muy megalómanas, que esa seguridad en sí mismo, ese exceso de confianza que está en el plexo solar, lo exacerban y obviamente cae en lo negativo. Por otra parte, en el polo de la energía yin tenemos personas que son muy espirituales, personas a los que a lo mejor creen mucho, que tienen una gran conexión con la fuente, con Dios, les gustan las prácticas esotéricas, pero en su peor versión pueden estar tan elevadas, digamos, en esas energías que les cuesta bajar. Entonces tienes, por ejemplo, estas personas que son muy buenas o muy nobles, pero por alguna razón siempre les va mal, o no pueden tener dinero, o no pueden surgir, les cuesta la materia, ¿no? Y también están las personas que caen en enfermedades o condiciones como depresiones, bipolaridad, el borderline, que es, digamos, como que les cuesta salir o les cuesta lidiar con esta profundidad emocional, ¿sí? Obviamente estoy hablando de extremos y sin duda todas las personas estamos más cerca de un polo que de otro. Pero lo ideal es que a lo largo de la vida aprendamos a equilibrarnos, de modo que podamos salir del polo y podamos justamente manejar todos los chakras de manera correcta. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace el mago o el alquimista o el manifestador o la persona que busca despertar espiritualmente? Que esto no consiste en llegar y decir voy a manifestar o voy a meditar para abrir mi tercer ojo. No funciona así. No funciona que tengas un chakra despierto si todos los demás no lo están. Lo que debe pasar es que despiertes los 7 chakras en sus respectivos orden.
raíz, sacro, plexo solar, corazón, garganta, tercer ojo y coronilla. Esa es la forma correcta de despertar de manera equilibrada tu poder. ¿Qué pasa? La mayoría de las personas están o se quedan en el plexo solar, que es el último chakra de la materia, y nos solemos mover dentro de ese ámbito. Por supuesto, podemos utilizar los otros chakras también, pero generalmente hay un desequilibrio. ¿Qué pasa? Que para llegar a un despertar hay que trascender ese plexo solar y llegar al chakra del corazón. Y para que eso ocurra, tiene que ocurrir una muerte del ego. Y hay un arcano que representa muy bien esta muerte del ego, y esa carta es la carta de la torre. Esta carta que a mucha gente le da miedo. ¿Qué pasa con la carta de la torre? La carta de la torre, si ustedes se fijan, no me gusta mostrarla mucho, pero voy a mostrarla igual, tiene un rayo que rompe la cúpula de esa torre y la gente cae. ¿Qué sucede? La torre simboliza las estructuras que no estaban tan firmes, que a lo mejor parecían firmes, pero que en la práctica no lo estaban tanto, y representan la muerte del ego. El ego, y esto es muy importante, no es vanidad en el mundo espiritual, sino que es una cúpula de creencias limitantes en las que te has encapsulado. Te voy a poner un ejemplo. Si una persona quiere ser, por ejemplo, no sé, cantante, pero dice, pucha, soy muy tímida, he sido tímida toda mi vida, no me veo para nada en un escenario, y yo sé que todas las personas a mi alrededor me dirían lo mismo, o sea, no hay forma que yo piense eso. Si tú te quedas con esa mentalidad, lo más probable es que en efecto eso sea un límite para que tú seas cantante o incluso para que hagas cualquier cosa que requiera que utilices una buena personalidad. Si tú dices, no, yo nunca voy a hacer esto porque no es lo mío. No, yo nunca me voy a relacionar con ese tipo de personas porque no sé. O no sé, yo soy de este partido político, entonces yo jamás en la vida me relacionaría con alguien de este otro partido político, por ejemplo. Todas esas creencias sobre ti mismo son ego, son nociones que tú te creas. Yo soy así, yo soy esto, yo puedo esto, yo no soy esto, yo no hago esto otro. Y lo que hace la vida es lanzarte este rayo para que eso se rompa y tú puedas construirte de nuevo. Pero en la realidad eso duele bastante y se manifiesta en forma de desgracias, como por ejemplo el rompimiento de una relación, una muerte, puede ser una enfermedad, un trabajo que se termina, una creencia que se te rompe y eso duele, porque a veces hay creencias a las que te aferras y que tienes que reconstruirlas y eso duele muchísimo. Es muy doloroso, pero eso es lo que se necesita para que puedas avanzar, porque ahí precisamente rompes el ego, ¿no es cierto?, que es la última fase representada por el plexo solar, y una vez que lo rompes y lo atraviesas, puedes seguir desarrollando los otros chakras. Así es como funciona. ¿Cómo aplicamos esto en Full Metal Alchemist para ya ir a la serie en sí y a lo que nos entrega la serie? En Full Metal Alchemist tenemos... Recuerden que voy a enfocarme en Hohenheim y en Dante. Hohenheim, que en la serie es el padre de los hermanos Elric, él está basado, inspirado en un personaje que existió en la vida real que se llama Aleister Crowley, cuyo nombre real era Edward Crowley, que de hecho el nombre de Edward Elric viene de ahí, que fue un escritor que escribía de este tipo de temas, sobre el hermetismo. Él creó Telema, que era esta cosa de haz tu voluntad, ¿no? Es como creer en tu propia ley, por así decirlo, una suerte de desviación o ramificación, podríamos decir, de todas estas prácticas del hermetismo. Él escribía mucho de estos temas ocultistas y puedes encontrar sus libros también están en internet, pero también los puedes encontrar en librerías, etcétera. Hohenheim está basado en este alquimista o mago, bien digo, y Hohenheim lo que aspiraba a crear es la piedra filosofal, un aspecto o un elemento que va a ser sumamente importante para entender todo esto. ¿Por qué? Porque la piedra filosofal es el elixir de la vida y lo que permite, en lenguaje de la serie, es la vida eterna, que es lo que por supuesto Hohenheim estaba intentando hacer.
A su lado en su camino estaba Dante, una practicante o alumna de él, alquimista con la que él tenía una relación amorosa, y entre los dos logran crear la piedra filosofal. Pero si tú viste la serie, recordarás que para crear la piedra filosofal en la serie necesitas vidas humanas, y no una, muchas. Y en esta versión de la serie, Hohenheim y Dante destruyeron 2 pueblos enteros para sacrificar vidas para hacer la piedra filosofal. En ese flashback maravilloso, esa escena de ese reencuentro entre Dante y Hohenheim es oro puro, recomiendo verla porque es cine. Nos muestran cómo al momento de crear la piedra fue tanto el esfuerzo que Hohenheim estuvo a punto de morir. Y fue entonces cuando Dante utilizó por primera vez la piedra filosofal y la puso a prueba. Y mató a un hombre que estaba ahí presente para darle su cuerpo a Dante. ¿Cómo funciona esta piedra filosofal? Tomas un cuerpo prestado entre comillas, ¿no es cierto? Porque claro, matas a una persona y te quedas con su cuerpo. Es decir, el alma va pasando de cuerpo en cuerpo. Y así es como van sobreviviendo. En la serie, Dante y Hohenheim son personas que han vivido más de 400 años de esa manera utilizando la piedra filosofal. Hicieron esa primera prueba y vivieron varios siglos de esa manera, hasta que pasó algo muy peculiar. Dante y Hohenheim tuvieron un hijo, y ese hijo, que también era practicante de todos estos temas alquímicos, murió envenenado por mercurio. Mercurio es un elemento muy importante, de hecho Mercurio es astrológicamente el que rige al mago, ¿no? Esta suerte mercurial media geminiana de venderte un poco la pomada, como decimos en Chile, ¿no? Y Hohenheim, como buen alquimista, dijo, voy a revivir a mi hijo. E hizo el primer intento de transmutación humana, que como sabemos falló. A mi manera de leerlo y de entenderlo, este fallo, este descubrimiento de que ni siquiera el gran alquimista de la vida puede superar la muerte, porque hay leyes que simplemente son superiores al ser humano, fue para Hohenheim su momento torre, su caída del ego, el momento en que a él le enseñó y le rompió todo lo que él creía sobre la vida, sobre la alquimia y sobre sí mismo, porque se dio cuenta de que no era todopoderoso. Y eso es fundamental en estas prácticas, entender que no se trata de controlarlo todo, sino de conocer las leyes de la naturaleza y de la vida, pero que la vida y sus leyes siempre van a ser superiores, ¿sí? A Hohenheim le tocó aprender eso de esa manera, y eso fue tan fuerte para él que dejó todo, dejó la piedra filosofal, dejó de intentar superar la muerte porque entendió de qué iba todo esto, dejó a Dante también porque se dio cuenta que todo lo que había ahí era muy tóxico, y se fue en un viaje que duró bastantes siglos. Le dejó a Dante un trozo de la piedra filosofal, posiblemente por lástima o porque finalmente es algo que hicieron juntos de alguna manera, y él siguió su camino. Más tarde, varios años más tarde, Hohenheim conoció a Trisha Elric, la madre de los hermanos Elric, y se casó con ella. Y el mismo Hohenheim dijo que para él Trisha fue su verdadero amor. En todos esos 400 años y aún después de haber estado con Dante, él se dio cuenta de que su verdadero amor es Trisha, y fue ahí donde armó su hogar. Y ocurrió algo muy importante. Hohenheim decidió no volver a usar la piedra filosofal para cambiar de cuerpo nunca más, y eso a costa incluso de su propia vida. Si viste la serie, sabrás que Hohenheim tuvo que dejar a su familia, a Trisha y a Edward y a Alphonse, porque su cuerpo estaba empezando a descomponerse. Y eso pasa porque precisamente los cuerpos se agotan, es que no hay vida que dure para siempre. Y lo que hicieron ellos, Dante y Hohenheim, era extender estas vidas en un tiempo que simplemente no era natural. Por lo tanto, cada cuerpo se empezaba a descomponer inevitablemente. Hohenheim se dio cuenta de esto, pero él decidió jamás usar la piedra filosofal de nuevo y decidió irse para que su familia no lo viera pudrirse, digamos. Pero hay un elemento importante. Hohenheim decidió quedarse en ese cuerpo porque fue ese cuerpo en el que Trisha Elric lo conoció y lo amó, y fue el cuerpo con el que él la amó también, y fue el cuerpo con el que formó su familia.
A mi manera de verlo, ese fue su despertar del chakra corazón y fue su fin de ciclo, digamos, fue la completación de su ciclo para poder convertirse en un verdadero mago, un verdadero alquimista en este caso. Una vez que logras llegar al chakra del corazón, sigues despertando los otros chakras, pero no debes quedarte ahí arriba. ¿Por qué? Porque si te quedas arriba, como comenté, no vas a poder manifestar abajo. La idea es que haya un equilibrio. Por lo tanto, lo que debe pasar es despertar los 7 chakras y luego quedarte en el chakra del corazón, que es, en caso de que a lo mejor no te hayas dado cuenta todavía, el equilibrio, el centro, el que está justo en el medio de los 3 chakras de abajo y los 3 chakras de arriba. El chakra del corazón es el chakra precisamente donde eres tú mismo sin ego y tampoco sin perderte en la energía, tú mismo aquí en esta encarnación. La figura de Jesucristo, de hecho, se caracterizó por ser el ícono del chakra del corazón. Él tenía esta conciencia más elevada que iba por encima del chakra del plexo solar. Y es precisamente eso lo que debiéramos conseguir, llegar al chakra del corazón, porque en el corazón somos nosotros mismos en equilibrio absoluto y real. Hohenheim entendió eso, y aunque él renunció a la vida eterna, se dio cuenta de cómo funcionaban las leyes de la vida en realidad, y se dio cuenta de quién quería ser él realmente. Y se dio cuenta de que no necesitaba la vida eterna ni superpoderes para llevar la vida que realmente quería. Y ese es el verdadero proceso. Por otra parte, Dante, que curiosamente simboliza a este escritor italiano, por supuesto, que escribió la Divina Comedia, que curiosamente es el viaje por el infierno, ¿no es cierto? Por el purgatorio y el infierno, que no me cabe duda que Arakawa eligió el nombre con pinzas. Ella también simboliza justamente los pecados. No nos olvidemos que los homúnculos tienen los nombres de los 7 pecados capitales, y en esta versión de la serie, estos homúnculos fueron los resultados de transmutaciones humanas fallidas, es decir, son literalmente los pecados humanos, los pecados de la humanidad, y Dante está ahí encabezándolos a todos ellos. Eso ya nos dice algo muy importante. Dante, a diferencia de Hohenheim, jamás tuvo una caída del ego, jamás tuvo una reconstrucción, jamás entendió, se quedó en el ego, se quedó en esa noción de la maga que quiere controlarlo todo. Y esto trae a colación algo muy importante, que es cómo la materia, cómo esta energía masculina o material insana quiere manejarlo de arriba, quiere manejar la energía, ¿no es cierto?, para, de manera negativa, conseguir lo suyo. En este caso, la obsesión de Dante con la vida eterna. Pero ella jamás realmente aprendió. Y es curioso porque Dante pasó toda su vida aprendiendo técnicamente de alquimia y siendo una maestra de la alquimia. ¿Pero fue realmente una maestra de la alquimia? ¿Pudo realmente serlo si no manifestó nada de esto? Y es curioso porque Dante es el ejemplo claro de la energía insana que utiliza tanto la energía femenina como la masculina. O más bien la femenina desde una energía masculina insana. Hay algo que hay que tener en cuenta, y es que Dante tiene o encarna el miedo básico de la humanidad, que es el miedo a la muerte. Y eso está en el primer chakra, en el chakra raíz. Es decir, estamos hablando de una persona que ni siquiera ha sido capaz de superar ese primer chakra. Dante utiliza el chakra sacro y el chakra de la energía femenina, que a través de la sexualidad, para seducir hombres que hagan la piedra filosofal. Eso fue lo que Dante hizo. Lo hizo al principio con Hohenheim, ¿no es cierto?, y lo quería volver a repetir en la serie con Edward. No nos olvidemos que ella escogía a sus discípulas o a mujeres hermosas con cuerpos preciosos y rostros bellos para que fueran sus futuros cuerpos. Y era tal su falta de empatía y su deshumanización que no siquiera las veía como personas o alumnas, las veía como cuerpos. Cuando ella utilizó el cuerpo de Laila, que es el cuerpo con el que la vemos al final, ella decía, le tenía mucho aprecio a este cuerpo. Ni siquiera era una persona, era un cuerpo.
y jamás tuvo conexión emocional con Envidia, que fue su hijo, ¿no es cierto? Y detestaba todo lo que tenía que ver con estas relaciones de madre e hijo, porque en ella ya no había humanidad, solo había esta noción de superar el miedo a la muerte y controlar la materia a través de la energía. Dante fue la femme fatale que utilizaba su energía femenina, tanto la espiritualidad, ¿no es cierto?, la magia, como la sexualidad, para querer controlar, ¿no es cierto?, la energía, pero finalmente jamás lo hizo. Y la prueba de que no lo hizo es que jamás fue capaz de crear una piedra filosofal. Y esto es fundamental, porque la piedra filosofal, el elixir de la vida, es el corazón, el chakra del corazón. Y Dante jamás tuvo un despertar espiritual, por lo tanto jamás despertó su chakra del corazón. Y esto se manifiesta en la materia, en el hecho de que ella jamás fue capaz de crear una piedra filosofal. Dante se quedó con el resto de piedra filosofal que Hohenheim le dejó y que Hohenheim creó. Y quería a Edward precisamente para que él creara la piedra filosofal. El hecho de que ella no pudiera crear una piedra es la prueba metafórica de que ella jamás tuvo un despertar espiritual real, jamás tuvo un despertar de conciencia, jamás tuvo un crecimiento, una rotura del ego, una reconstrucción de su identidad y jamás tuvo su chakra de corazón, por lo tanto jamás creó su propia piedra filosofal. Por lo tanto es una falsa maga, es una falsa alquimista. Es muy curioso, pero en el último episodio, cuando ya se da cuenta de que nada salió como planeaba y ella sube en este ascensor, ¿no es cierto?, vemos su reflejo y en su reflejo vemos que ella muestra su pecho y se está pudriendo, se está descomponiendo. Así como a Hohenheim se le descompuso su cuerpo también, a ella también. Y ella nos muestra su pecho. Y me llama mucho la atención, no sé si esto fue intencional o no, pero me llama mucho la atención que lo que nos hayan mostrado descomponiéndose haya sido precisamente su pecho, a la altura de donde debería estar su corazón. Para mí eso es una metáfora evidente de que Dante tiene su corazón podrido, porque ya está completamente deshumanizada. Y eso demuestra su falta también de verdadera maestría. Dante jamás fue una verdadera alquimista, jamás fue una verdadera maga en el sentido metafórico. Y al contrario de ella, creo que Hohenheim representa al verdadero maestro. No porque haya logrado realmente una piedra filosofal, sino porque realmente aprendió a rendirse ante las leyes del mundo. Y más importante aún, aprendió a encontrarse a sí mismo y a seguir aprendiendo. A mí me parece que el verdadero maestro en todos los ámbitos es aquel que siempre aprende, aquel que nunca termina de aprender. Y creo que metafóricamente el hecho de que Hohenheim haya seguido teniendo oportunidades de vivir, incluso en mundos alternativos y aprendiendo, es prueba de que él es el maestro verdadero. Ejemplifica o representa al maestro verdadero. Aquel que aprendió la técnica, aquel que se equivocó, aquel que tuvo que empezar de nuevo y aquel que siguió aprendiendo, incluso a pesar de haber perdido todo lo que en algún momento quería. A mí me gustan mucho todos estos temas y desde que empecé a entenderlos mejor, me he dado cuenta de lo mucho que están presentes en muchas historias de ficción, sobre todo en literatura y sobre todo en series de manga y anime. Fullmetal Alchemist no es una serie que suele destacar por esto. La mayoría de las personas se fijan en otros temas que son igualmente interesantes e importantes, por cierto, pero a muchos se le pasa por encima que Fullmetal Alchemist es esencialmente una serie espiritual, precisamente porque habla de estas cosas y las problematiza en cuanto a su subtexto. La alquimia, la piedra filosofal, la equivalencia de intercambios, todo el tema de las puertas, ¿no es cierto? Y las dimensiones, tanto en el manga como en las dos versiones de anime, van de eso. Pero, como pasa en la vida en general, son temas que tienes que conocer para entender finalmente el lenguaje que están utilizando para decírtelo. Es algo que pocas veces he visto analizado en distintas plataformas y me gustaba mucho hacerlo. Por supuesto, este fue mi análisis personal, es mi manera de entenderlo. Pueden haber
otras maneras de entenderlo y me encantaría que si conoces de estos temas también y hay algo que se me haya escapado o que tú lo entiendas de otra manera, también me lo pudieras compartir en los comentarios. Para mí, yo venía mucho tiempo queriendo compartir este mensaje, queriendo hacer este video. Sé que me quedó muy largo, es el video más largo hasta la fecha. No sé cómo hacerlo más corto porque quería realmente explicar a detalle todo lo que quería explicar. Espero que no te haya aburrido mucho, espero que te hayas quedado hasta el final del video. Si es así, te lo agradezco de todo corazón porque me encantan estos temas y creo que son de hecho muy importantes para entender la vida misma, sobre todo si estás pasando algún momento difícil o particular. Y quería enseñarte cómo el manga y el anime también tienen estos temas y creo que Fullmetal Alchemist es uno de los animes que mejor retrata metafóricamente este tipo de temas. ¿Qué te parece esto? ¿Lo habías entendido alguna vez de esta manera? Me encantaría que me pudieras dejar tu comentario si quieres y por supuesto cualquier otra apreciación acerca del tema, me encantaría conocerla también. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final del video y nosotros nos vemos pronto en un próximo video. ¡Chao!